Hola amigos, bienvenidos al episodio número 261 de Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy vamos a hablar del kata como herramienta. ¿Cuáles son los usos del kata? Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, hoy estamos nuevamente en la tarea de información y de difusión que nos hemos propuesto y seguimos ya en el cuarto año trabajando con el tema del karate funcional, de las raíces del karate y de todo lo que tiene que ver con el karate. Y el kata es uno de las herramientas, de las metodologías más malentendidas del karate. ¿Qué decís, Pepe? No, yo personalmente pienso que no hay metodología en el kata. Hay repetición de una serie de movimientos, más o menos coreográficos, más o menos marciales, más o menos artísticos, etcétera, etcétera. Siempre es más o menos, pero no se ha desarrollado una metodología clara desde el punto de vista de la defensa personal. Sí, a lo mejor tienes algunas pinceladas en algunos aspectos, pero como un sistema completo de defensa personal, hemos observado que falla. Y bueno, y sobre eso queremos hablar, ¿no? De cómo un kata es un sistema completo y las metodologías que usamos para que se vea, ¿no? La gente que entrena con nosotros, eso lo sabe, se ve, ¿no? Que lo que nosotros trabajamos no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos por ahí y sobre todo lo que se habla, ¿no? Así que bueno, intentaremos expresarnos lo mejor que podamos y que se entienda. Y bueno, y si alguien tiene curiosidad por conocer este trabajo, pues como siempre aquí estamos, ¿no? Sí, ese era el mismo comentario que hacían nuestros alumnos internacionales, ¿no? De que en el episodio pasado, que lo que era, quizás era difícil de comprender algunas de las cosas que decíamos hasta que entrenaban con nosotros, ¿no? Porque poníamos en Mm. práctica lo que decíamos, ¿no? Pero creo que uno de los malentendidos más grandes del kata y que impiden una concepción integral del kata, como decís vos, como un sistema, es que se piensa en kata como una cadena de Kihon. Ven al kata como técnicas de Kihon concatenadas, ¿no? Ujú. Y bueno, nosotros estamos muy lejos de pensar eso, porque vemos al gesto técnico dentro del kata, no vemos la técnica del kata. Y eso es una gran diferencia, ¿no, Pepe? Evidentemente, las posturas no tienen nada que ver con las funciones, ¿no? Entonces, nosotros siempre pensamos todo lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Desde que comienza hasta que termina la técnica que sea, todo es aplicable, ¿no? De esa manera, por eso le llamamos gesto, no le llamamos técnica, ¿no? Mientras que la técnica se interpreta como de un punto A a un punto B, ¿no? Y lo que pasa por en medio un poco tiene poca relevancia. Claro, pero creo que hay que dar un salto muy grande, porque justamente creo que muchos karatecas te dirían, ¿cómo eh, que las posturas no tienen que ver con la función? ¿No? O sea, justamente es ese, el gran espejismo del kata es que se cree que lo que la técnica de Kihon del kata es lo que el kata pretende enseñar. Y Ujú. cuando se ven cuando se traducen los gestos técnicos como técnicas, quedas encerrado en esa coreografía. Cuando empezás a ver como gestos técnicos, ahí se te abre un universo. El tema es cuál es la diferencia entre un gesto técnico y una técnica. Bueno, la técnica es una única expresión. Un tsuki es un tsuki, es un tsuki. Ahora, el gesto técnico de extender el brazo con el puño cerrado y después retraerlo puede tener muchas implicaciones. Puede ser un golpe, puede ser un tirón, puede ser un empujón, digo, puede ser un codo, digo, cuando se piensa en el gesto técnico ya se abren muchas variables técnicas, ¿no? Claro, un ejemplo claro, yo creo que ilustraría bastante bien esto sería el Maigeri, por ejemplo, ¿no? El Maigeri hay una extensión de la pierna, golpea,
Y eso se llama Maigeri. Pero Mm, el famoso Hikihachi, ¿no? Pues puede ser un barrido fácilmente. De hecho, así lo aplicamos nosotros, mm, ¿no? No es solamente una patada, el otro imagina que te quedas detrás y al recoger, pues le haces una Shibarai. Y es bastante aplicable. mm. Lo que ocurre es que el Maigeri lo tira desde lejos, evidentemente, pues pierde parte de esa recogida, ¿no? Y entonces cae hacia abajo por pura inercia. Por eso eso sería la técnica, ¿no? Mientras que el gesto técnico no solo controla la salida, sino también la recogida, porque la recogida también es técnica. Claro, y aparte como a lo que estabas apuntando vos, te permite utilizar el mismo gesto técnico en diferentes distancias, por ejemplo. Porque si vos ves al Maigeri como alguien que está en la punta de tu pie cuando tenés la pierna extendida, es una cosa. Pero si cambias la distancia y utilizas el mismo gesto técnico, se te abren otras posibilidades, como el barrido, por ejemplo, ¿no? Eh, Mira, si se me permite un ejemplo de Kenjutsu, que también creo que lo ilustra bastante bien, para la mayoría de la gente que no tiene mucha experiencia, sí tiene experiencia técnica, pero no tiene experiencia en ese gesto técnico, ¿no? Porque ha hecho poco combate, digamos, poca espada o poca esgrima. mm, Cuando se levanta el sable, la técnica sería levanto el sable, cargo y descargo, ¿no? claro. Sin embargo, el gesto técnico es la carga ya pincha. Mm, Estás invadiendo el espacio del oponente, estás pinchando y luego estás cortando, pero el final es otra técnica porque puede continuar pinchando o es una guardia mm, o es cualquier movimiento, ¿no? Eso es lo que llama Musashi Katsutotsu, ¿no? Que es cortar y pinchar o pinchar y cortar, mm, ¿no? En su caso. Entonces, ahí se demuestra cuando nosotros decimos, hazme una técnica, alguien me dice, pues soy tanto dan. mm, Y yo no le digo, hazme la kata Okuden, la kata más avanzada, le digo, un shomenuchi. mm, claro. Y viéndole el Shomenushi ya se sabe el nivel que tiene, no el grado que tiene, sino el nivel que tiene, ¿no? Entonces a nosotros nos pasa cuando vemos a realizar un Maigeri o realizar un Suki, no hace falta ver más. Ya Exactamente. sabemos en qué nivel está trabajando, ¿no? En qué nivel de información está trabajando. Bueno, ahora que despejamos estos malentendidos iniciales, estaría bueno que empezáramos a hablar en concreto de que, bueno, cómo se puede usar el kata, ¿no? Y siguiendo en el mismo espíritu de disipar malos entendidos o falta de información, eh, pensaba que podíamos empezar hablando del kata lento, que ya, bueno, ya ahí ya rompimos esquemas, ¿no? Porque la gente piensa que el kata tiene una forma de expresarse, normalmente la que se hace cuando en competición. Eh, y nosotros queremos decir que no. Por ejemplo, hay una forma de estudio que es hacer el kata de forma lenta. Y bueno, ¿qué nos puede aportar hacerlo de forma lenta? Porque digo, y después entramos en detalle. Como título podríamos decir que utilizar el kata como método de expansión de la conciencia corporal, ¿no? Claro. Y ahí podemos empezar a ganar, no sé. Este, por ejemplo, uno de los temas más importantes de la práctica de la coreografía del kata, no estoy hablando de la parte funcional ni de la parte táctica, ni nada, pero de la propia coreografía del kata es aprender a estudiar el alineamiento y conexión corporal. ¿Qué decís, Pepe? No es lo básico, de ahí parte de la técnica correcta, es decir, la eficiencia de una técnica depende de ese tipo de alineamiento, ¿no? Corporal. Entonces, cuando se trabaja lento, evidentemente te da tiempo a observar cómo está tu cuerpo, cómo está conectado en el suelo, cómo están las articulaciones alineadas, ¿no? La dirección de la fuerza, incluso a la respiración, ¿no? Mm, También coordinada, no es una respiración descoordinada del resto del movimiento. Eh, entonces, cuando uno mueve tanta información, necesariamente tiene que ralentizar. mm. De hecho, contra más información maneje, más lento tiene que ir. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista de la conexión corporal, ¿vale? La marcialidad es otra cosa. Entonces, por ejemplo, Exactamente. si yo le digo a mis alumnos, hazme un ageuke y levanta el brazo, solamente levantando los brazos, pues bueno, lo puede hacer más o menos lento, más o menos rápido. Pero si le digo a la vez que Mm, vas a levantar el brazo, vas a flexionar cuando cargo y vas a extender las piernas y mandar esa energía al brazo.
Entonces, como vaya rápido, se desconecta, tiene que ir más lento. Mm, Si además le digo, pero no solo eso, sino que siente que los pies se abren y entonces no frenas el movimiento en el hombro, sino que lo que hace es expandir las caderas. No sé qué. O sea, yo le mando la información, necesariamente tiene que ralentizar el movimiento para mover toda esa información. claro, porque le estás dando cada vez más variables que tiene que dominar. Exactamente. Claro. Entonces, por eso hablamos del kata como método de expansión de la conciencia corporal, porque cada vez, cuanto más lo haces, cuanto más práctica tenés, más variables puedes incorporar en el mismo gesto técnico. Yo me recuerdo a mi antiguo sensei que estar entrenando lento y le digo, ¿por qué lo haces tan lento? Y me decía, porque no alcanzo a hacerlo más rápido. Tengo tantas cosas que tener en la cabeza que no me da para hacerlo más rápido, ¿no? O sea que no es, eh, no es la lentitud per se, por sí misma, sino que es como metodología de darle tiempo a la conciencia de alumbrar los distintos procesos internos que deben estar involucrados en cualquier técnica, en cualquier gesto técnico, y hace que la conciencia se vaya expandiendo, o sea que es como alguien que está malabareando con pelotas, ¿no? Cuanto más práctica tiene, más pelotas puede tener en el aire. Y es un poquito lo mismo, ¿no? Aquí un poco está esto, en un poco también en sentido contrario a lo que se promulga, ¿no? Es decir, eh, a mí siempre se me decía más rápido, más fuerte, ¿no? Y aquí nosotros decimos más lento, no demasiado rápido, ¿no? Estás Exactamente. desconectado no porque no tengas una experiencia, porque vas demasiado rápido, entonces no te da tiempo a mover toda esa información, más lento. Entonces, cuando pilla el momento ese de lentitud, se ve un movimiento totalmente diferente, ¿no? Mucho más rico y más funcional, obviamente. Claro, digo, en mi dojo una de las cosas que más repito constantemente es date tiempo, date tiempo. Porque lo que quiero decir es darte tiempo a que tu conciencia pueda alumbrar la luz de Nosotros tu... usamos el término agarra el tiempo, atrápalo, ¿no? Seguro. O sea, que tú eres el dueño del tiempo, ¿no? Que el tiempo no te domine. Justamente, y aparte porque muchas veces la ignorancia se esconde detrás de la velocidad. Cuando llegan a una Mm, parte que no tienen mucho dominio, ¡pum!, se apuran, como por aquí no pasó nada, ¿no? O sea, se esconde ujú, detrás de la velocidad. mm. Y es en Sí, ese... además, claro. Sí, 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 sí. No, te decía que el tema de la velocidad también tiene que ver con una, interpretación errónea de lo que es la marcialidad, Claro. donde más rápido, más fuerte, ¿no? En realidad no es velocidad, es apuro, ¿no? Este, Claro. este, Y voy a decir una cosa además que va a sonar raro, ¿vale? Tenía ganas de decirla. Si trabajas Karate Do, tienes que trabajar lento, porque, a veces, esa necesidad de pegar fuerte, de trabajar fuerte, no deja de ser una demostración de ego, ¿no? También influencias externas de un karate un poquito más estandarizado, ¿no? mm, Yo hago un ejercicio con los niños que es, caminamos, previo, ¿no?, a este trabajo de catalento, ¿no? Le digo: "Vamos a caminar, pero el último gana", claro. ¿no? Y entonces tienen que controlar esa inercia que tienen dentro de exceso de competitividad, ¿no? Que a veces va en contra de este tipo de trabajo que necesita conciencia y no ego, ¿no? Justamente, por eso hay que tener metodologías de trabajo que te permitan profundizar em, tu control sobre tú mismo, afilar tu katana interna, ¿no? Y en el karate siempre se habla de la repetición, pero la repetición en sí no da nada. La repetición consciente da mucho. Y una forma de profundizar esa conciencia sobre los procesos internos propios es hacer el kata de forma más lenta. Aparte te da, por ejemplo, la posibilidad de explorar las cadenas cinéticas involucradas en los distintos gestos técnicos de acuerdo a la intención que le estés dando a ese gesto técnico, ¿no? O sea que el mismo gesto técnico puede tener cadenas cinéticas diferentes de acuerdo a la intención que le estés dando. ¿Estás pegando o estás tirando? ¿Estás empujando?
eh, o estás agarrando, ¿no? Manteniendo. O sea, el mismo gesto técnico puede tener distintas cualidades energéticas y por lo tanto debes explorar las distintas variaciones, ¿no? Mm. Sí, aquí trabajar con las cadenas cinéticas es importante porque en principio yo aconsejo siempre que se trabaje con cadenas cinéticas amplias, Ujú, largas, claro. porque de esa manera desarrolla gestualidad más expresiva, más la intención, digamos, que se expresa mejor, ¿no? A través de ese movimiento largo. Pero luego trabaja con cadenas cortas también. Es como si yo voy a cargar una jeringuilla de agua, solo que al principio lo hago lento y después esa misma cantidad la tengo que cargar en la jeringuilla, pero haciéndolo rápido. Es decir, el volumen sería igual, sería el mismo, la misma cantidad de energía con la que manejo, solo que con cadenas cinéticas más cortas, ¿no? Este es un trabajo muy interesante y sobre todo en algunos estilos, bueno, ya hablaremos de Goyel Yu, pero puede ser una de las diferencias también del Goyel Yu, que no solamente es duro y suave, sino que tiene otros componentes también, y este es uno de ellos, ¿no? Es decir, la cantidad de energía que yo soy capaz de acumular en cadenas cinéticas más cortas, pero se necesita mucha más experiencia en ese aspecto y por eso es más cómodo trabajar con cadenas cinéticas largas al principio. Claro, aparte digo, es la naturaleza humana, ¿no? Mm, Cuando estamos aprendiendo aspectos motrices nuevos, siempre vamos de lo grande a lo pequeño, vamos del movimiento rudimentario a cada vez más detallado, ¿no? Y cada vez le vamos encontrando detalles nuevos, o sea que cada vez el trabajo se transforma en más minucioso, eh, más granulado, ¿no? Entonces, es la forma natural de trabajar, ¿no? Del el esbozo de la técnica a la técnica específica en cada uno de sus átomos, ¿no? Cuanto más mm. específica llegue, mejor. Y cuando hablo de esto me refiero a lo que venimos hablando hoy, al alineamiento y la conexión corporal, las cadenas cinéticas, y trabajar esto a la vez. O sea que la estructura y la alineación y la conexión tiene que estar en base también a la energía que se está transmitiendo, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro, obviamente. Además, aquí ya tenemos dos elementos, ¿no? Tenemos el elemento de hacerlo lento y hacerlo largo, con cadenas cinéticas largas, ¿no? Eso te permite experimentar conexiones que la velocidad, como tú decías antes, la esconde, ¿no? Porque hay una aceleración, en esa aceleración no, bueno, no siempre se observa conexiones, ¿no? Por eso el tema además relajar, o sea, tienes que moverte de una manera determinada. Para poder hacer esto, no te puedes mover rígido, pero no te puedes mover demasiado relajado. Entonces se crea como una especie de lo justo en cada momento, ¿no? Lo justo, el movimiento justo, la sensación justa, que también es importante la sensación, que a veces se nos olvida hablar de ella. Y también, evidentemente, trabajando lento, observas, ¿no? Cómo ocurre esa transmisión desde una parte del cuerpo, en este caso, si hay un impacto, pues hasta el extremo. Bueno, yo pienso que ya que estamos, hablamos de la sensación. O sea, para mí la sensación es la autopercepción, ¿no? Mm. Tener los oídos abiertos a la música interior, porque estamos acostumbrados siempre a intentar imponer eh, determinada sensación que se nos ocurre que tenemos que tener en un estado mental o en un kata. A veces hay que dejar que el kata cante y, y observar qué es lo que está saliendo, ¿no? Porque el kata también funciona como un vehículo de expresión de nuestro subconsciente también. O sea que a veces llegamos a soluciones que imprevistas, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Pepe? Evidentemente, hay que aprender a escucharse. Es importante, ¿no? Entonces, las sensaciones es una brújula que te indica si estás bien o estás mal. A veces también hay que tener cuidado porque no todo lo que sentimos es correcto. Pero bueno, para eso practicamos y para eso está la experiencia, ¿no? Para aprender a discriminar.
Pues hay gente que tensa todo el cuerpo y cree que es fuerte. Evidentemente, la sensación en ese caso se aleja un poco de la realidad. Pero si trabajas con buena información, suele haber bastante coherencia entre lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Para mí es necesario lo que tú dices, ¿no? Si trabajas con elementos externos de dureza, no solo está afectando al consciente, sino también a nivel subconsciente. Ujú. Es como por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a mi gente, ¿no? Eh, eh, yo siempre le hago un ejercicio como un poquito más difícil, ¿no? Mm. Para ver cómo reacciona. Entonces, hay gente que cuando dice el ejercicio a lo mejor se queja, ¿no? Está creando un comportamiento a nivel subconsciente que no le va a beneficiar luego a la hora de evolucionar dentro de la práctica, ¿no? Entonces, si yo cada vez que hago ese ejercicio, es como si tocaras algo que se contrae, ¿no? Entonces, tienes que trabajar, es decir, todas esas sensaciones que no percibimos se tienen que descubrir a nivel consciente y trabajarla, expresarla a través de un movimiento para que puedas evolucionar, porque hay elementos, igual que hay tensiones en el cuerpo que no nos damos cuenta, porque al principio las tensiones gruesas, llamémoslo así, se notan, ¿no? O sea, uno sabe cuando el hombro está así Mm. levantado, cuando el bíceps súper, las piernas están contraídas, pero luego una vez que pasa esa barrera y el cuerpo se reajusta más, hay como pequeñas tensiones que si no estás atento no las percibes, ¿no? Y eso también pasa dentro de nuestro cerebro, ¿no? Es Y bueno, que, es que este tipo de cosas, ese es el camino a ir. O sea, cada vez cuando te sacaste las grandes tensiones de encima, bueno, descubrís las pequeñas. Y cuando te sacaste las pequeñas de encima, vos descubrís las más pequeñas. O sea que es es un proceso que no tiene fin, ¿no? Es un proceso de refinar y continuar refinando, bueno, hasta que nos lleve hasta el último suspiro, ¿no? sí. Pero bueno, entonces también vamos a entrar en lo que podríamos decir el kata a velocidad nacional, ¿no? De velocidad natural, perdón, dije nacional. Este, donde sería como el kata se acostumbra a practicar. El problema es que el kata, cuando hablamos del kata a velocidad natural, se acostumbra a entrenar como una performance, ¿no? Como algo que se hace hacia el exterior y se intenta aproximarse a unas normativas externas. O sea, se intenta Ujú, hacer como se ha visto hacer hoy, según unos criterios externos, ¿no? Por ejemplo, el kata ahora ujú, tiene que ser de aceleración rápida y de freno rápido. La técnica tiene que ir y ser cortada, la energía tiene que ser cortada inmediatamente. Bueno, se puede ver en la élite del kata mundial, ¿no? En cambio, cuando hablamos de kata a velocidad natural, nosotros estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando el kata como expresión general de la técnica aplicada, o sea, como kata como pelea, ¿no? Y cuando ve a un boxeador practicando, haciendo sombra, sus cadenas cinéticas, su estructura, etcétera, su Kihon también, no, no difiere en absoluto de lo que hace después sobre el ring. Es simplemente una forma más de prepararse para ese cuadrilátero, para ese escenario, ¿no? Y nosotros creemos que el kata tiene que tener esa dimensión también. O sea, que no sea esa, esa marcha uno 2 3 1 2 3 sino que tiene que tener la capacidad de hacer tu kata como peleas. ¿Qué decís, Pepe? evidentemente, la capacidad de combinar es un elemento muy importante dentro de la práctica de la lucha, ¿no? Si haces un movimiento, vamos a poner que incluso le das y dejas una pausa, evidentemente se recupera, ¿no? Entonces, el concepto de natural es cuántos
cuántas técnicas soy yo capaz de ejecutar, da igual, o golpea, agarras, tiras, etcétera, dentro de un mismo flujo de energía, es decir, Mm, dentro de una cadencia energética, ¿no? Porque si no, lo que hago es cortar, es decir, es, la metodología del paso a paso, pero aplicada de forma kamikaze dentro de un combate, ¿no? mm, Y yo conozco a gente que viene del mundo del karate, no del comité deportivo, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. mm. Esa gente tiene otro tipo de problema, tiene muchos beneficios, pero tiene otro tipo de problema. Pero el que viene del mundo del kata, se le ve que hay falta de comprensión de qué estado tiene que tener el cuerpo para que sea natural, porque está interpretando, no está expresando. Aunque lo solucionan rápido metiéndole un me al saco, o sea, fíjate que es fácil, ¿no? Y entonces lo natural es, eso, y más allá, independientemente de que lo que puede ser natural para ti, para mí, no lo sea. Es decir, Mm. que también hay una adaptación, ¿no?, a lo que es natural. Por ejemplo, si yo tengo unas características de velocidad y tus características de potencia, pues evidentemente tú tienes una forma de expresar la fuerza diferente a mí, ¿no? Claro, y eso es lo natural, cuando el kata se vuelve tuyo. Y refiriéndome a lo que decías sobre la gente del comité deportivo, eh, ellos no entran en esta ecuación porque nosotros estamos hablando del karate basado en el kata, ¿no? Y, Mm. pero me interesa saber quién puede hacer su técnica de kata, quién puede hacer la coreografía de su kata con una producción energética y una cadencia técnica similar a con la que hace Kumite. Y vas a ver que es muy poquita la gente que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen una visión de que el kata es un hilo hilvanado de técnicas de Quijón y cada técnica de Quijón termina con un clacate. Y bueno, eso es para mí es la antítesis del arte marcial, porque como punto número uno de este subtítulo del kata a velocidad natural tenemos la exploración del flujo del go y el yu en el movimiento funcional. Si no puedes explorar eso en tu kata y no puedes expresar eso en tu kata, entonces tu kata y tu kumite no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Qué te parece, Pepe? Obviamente todas las técnicas no son las mismas, ¿no? Y entonces hay movimientos que necesitan de más fuerza, de más dureza, y movimientos que necesitan, o técnicas que necesitan de más suavidad, ¿eh? Por ejemplo, yo para agarrar y tirarlo necesito de más go, ¿eh? No digo que no haya yu, sino que necesito de más go que para zafarme. Yo, si me pongo duro para escapar de un agarre que es de alguien que me tira, posiblemente me acabe tirando, ¿no? Sube el centro de gravedad, no sé qué. Entonces, mis movimientos tienen que ser más disociados, ¿no? Mientras que para proyectar asocio, para no ser proyectado disocio, ¿no? El cuerpo. Yo recomiendo, justamente ahora están haciendo, hoy fue el quinto día del Bayo de Tokio, el torneo de Tokio de sumo. Aquel que le interese que vaya a YouTube, se haga miembro del canal de la televisión nacional japonesa, la NHK, y que vea los resúmenes diarios y va a poder observar gente que son maestros en el intercambio, en el flujo del Go y del Yu. Sí, uno se cree que son moles de grasa, no, son gente que tienen una fuerza, una flexibilidad. eh, es increíble cómo dan vuelta en un vintén, como decimos nosotros, una moneda, o sea, cómo pueden maniobrar dentro de un dojo que es muy pequeño. Estamos hablando de gente que pesa 180, 190, 200 kilos. Y cómo maniobran y cómo intentan constantemente dar, tener un Go muy potente, pero también tener un Yu equivalente, ¿no? Cuando eh, por ejemplo, una de las técnicas ganadoras, más, cuando uno ves una de las técnicas que más se repite, es el Hiki Otoshi, y que cualquier karateca reconoce. Hiki es tirar y Otoshi es hacia abajo, donde justamente cuando el otro empuja, retirarse y empujarlo hacia abajo,
y hacerlo tocar, hacerlo caer de frente, ¿no? Eh, Mm. Ese tipo de cosas se tienen que explorar en el kata. Ese tipo de, no solamente a nivel táctico, pero a nivel interno, como vos decías hoy, ¿no? Al nivel de cada paso, cada eslabón del gesto técnico que estés haciendo. No se puede hacer Go sin hacer Yu con alguna parte del cuerpo. No se puede hacer Yu sin hacer Go con la otra parte del cuerpo. Porque para extender un brazo hay que descontraer algunos músculos y contraer otros. No podemos existir. Y vuelvo a apuntar nuevamente al episodio sobre la tensegridad que hicimos, Pepe, Mm. eh, que no tiene las vistas que debería tener. Debería ser el episodio más visto de todos y no lo es. Quizás por su profundidad. Pero no sé qué te parece, Pepe. Yo creo que es que el problema, creo escuchándote, creo que el problema que podemos tener es que cuando tú hablas de kata, estabas hablando de kata, no estabas hablando de un kata convencional, porque en los katas Mm, convencionales que nosotros vamos que vemos y que trabajan en los dojos, prácticamente en el 99%, no tienen esos componentes. Por ejemplo, hay muy pocas katas donde se absorba. mm, Sin embargo, en el primer kata de Aragaki nos encontramos una absorción hacia atrás, o sea, un yu. No empieza en go, sino en yu. mm. Y la mayoría de los katas que conocemos empiezan en go, Exactamente. todos. Y terminan en go, es decir. Mm, Entonces, los movimientos hacia atrás, que de momento reconvierte, o va hacia adelante, pero es hacia adelante, de momento hace un giro mm, y pasa la fuerza al otro para controlarlo en un ángulo diferente, ¿no? O sea, cómo cambias las cadenas cinéticas, cómo cambias la orientación de la fuerza para dominar. Eh, yo solo lo he visto en katas de Kung Fu, fíjate, mm, o en Quan, como queramos llamarlo, para ser más preciso, y en las katas de Aragaki. Pero sí he visto maestros practicar de esa manera, mm. pero casi por un tema personal suyo, más que de escuela o de comprensión del karate en general, ¿no? Entonces, claro, eh, hay dos cosas, o se practican katas que tengan esos elementos o se cambian de alguna manera katas para introducir esos elementos, ¿no? Y es difícil que hoy día la gente haga eso, ¿no? Porque la referencia es que el primer movimiento que hace un kata es girarse y clavarse. Mm. Se clava en el sitio. Y desde el cero tiene que pasar otra vez a 100, ¿no? Es como si yo, o sea, tira y afloja, o sea, no se aprovecha la energía, sí la velocidad. A lo mejor son muy rápidos, pero no se aprovecha la energía de un movimiento que carga al siguiente, de un movimiento que carga al siguiente, un movimiento que absorbe, cambia de ángulo para sacar una ventaja y cambia al siguiente, ¿no? Entonces creo que el concepto de kata, si no cambia en este aspecto, por lo menos en el aspecto del yu, es difícil comprenderlo, ¿no? Claro, yo pienso que tenés razón de que cuando nosotros hablamos y visionamos el concepto de kata, eh, ya hemos trascendido lo que la gente comprende como kata o la norma comprende como kata, ¿no? Eh, y es comprensible porque hablamos de katas específicos, hablamos de Shinto, de Naifanchi, y se cree que Chinto o que Naifanchi o que Sepai o el kata que quieras es el nombre de una secuencia de técnicas, cuando en realidad es el nombre de un sistema. Y esto no lo decimos nosotros, esto lo vienen diciendo los maestros hace cientos de años. Lo que pasa que este, nosotros la norma del karate le presta servicio de boca a eso. Nunca profundiza, nunca abre esa puerta. Lo dice, pero nunca lo hace. Es algo casi semi-religioso que Al azar, pasará, ¿no? va Que a ya pasar. un día aparece, sí. Sí, es como que baje Jesús, digo, es como leen el kata como leen la Biblia esperando que pase algo, que baje, pero no es un trabajo activo de la persona. Y es imprescindible hacer este tipo de trabajo, como también hablábamos, por ejemplo. Otra de las cosas, el próximo punto, es un sacrilegio lo que vamos a decir dentro de la normativa de cómo se estudia y se entrena un kata. La exploración de los diferentes ritmos de ejecución. Que yo, por ejemplo, sé que
que para vos sos un especialista en encontrarle, en jugar, en explorar los ritmos de ejecución de un kata. ¿Por qué lo haces? Explicarle a la audiencia por qué se te ocurre, por qué le encontrás valor en explorar diferentes ritmos dentro de la cadencia del kata. Hombre, obviamente, el ritmo en principio es un movimiento integrador, ¿no? Te mantiene organizado durante todo el tiempo, ¿no? En el momento que pierdes el ritmo, pierdes la coordinación, pierdes el espacio, pierdes el tiempo, pues pierdes hasta el equilibrio. Y evidentemente, luego también trabajas en relación al otro, ¿no? Entonces, no puede haber un mismo ritmo puesto que el oponente está vivo, se supone, ¿no? Porque yo siempre estoy pensando en lo que podría hacer el oponente, ¿no? Entonces, el movimiento rítmico lo que produce son diferentes estados de energía. Es decir, cómo pasas de un estado de potencia a un estado de relajación, un estado de potencia a un estado de relajación. Esto se hace mucho en boxeo. En boxeo se trabaja los ritmos por pura necesidad, porque no puedes trabajar siempre al mismo ritmo por una cuestión física, que cree que la gente solo por una cuestión física, sino también por una cuestión táctica. ¿Sos previsible? ¿Por qué? Porque eso es previsible. Entonces, todos estos elementos que decimos, ¿no? El ritmo, el riai, casi siempre es para sumar más belleza, podemos ya llamarlo de esa manera, a la kata, desde el punto de vista de la expresión del kata, pero jamás desde el punto de vista de la funcionalidad de las técnicas del kata, ¿no? Nuevamente la estética ahí, ¿no? Metiendo su Claro. sucia nariz. Ahora me paro y le hago lento y se ve como un dominio, un no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No, no se trata de eso, se trata bueno, de que hay diferentes formas de ataque y uno tiene que responder, evidentemente. Y uno de los elementos es el ritmo. Nosotros le llamamos, hay dos ritmos, estas son palabras que yo uso de mi maestro, de mi antiguo maestro, donde está el riai, que existe como palabra en japonesa, que significa el ritmo propio, y luego el Seito-do o ritmo universal o ritmo en relación. Es decir, la capacidad que yo tengo de unificarme a mí mismo y luego de integrarme al Al oponente o oponente. desintegrarlo a través del ritmo. Justamente. Y bueno, el punto que viene concatenado, ¿no? Es trabajar combinando las técnicas del kata de forma variada, no siempre eh, siguiendo un patrón preestablecido por alguna normativa, sino que explorando qué pasa cuando se combinan de distintas formas. Cuando estamos hablando de ritmo también, o sea, es un tema que va concatenado, ¿no? Eh, Claro. y creo que el hacer ese tipo de trabajo te permite también descubrir nuevas aplicaciones del gesto técnico, encontrar nuevas funcionalidades, o sea, encontrarle, por así decirlo, bunkais diferentes, que después los puedes extraer del kata y llevarlos al trabajo con un compañero y explorar las posibilidades de aplicación que tiene esa idea inicial, ¿no? Pero se encuentran en el kata. El kata es un laboratorio de investigación y no es una vitrina de exposición. Y bueno, lo Para cual, mí este es el punto clave de comprender el kata como sistema. exactamente. Se comprende este punto, se comprende el kata como sistema. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillito que creo que se entiende bastante bien porque se lo explico hoy, por ejemplo, en la clase de hoy lo he explicado y me han dicho, ese ejemplo me vale porque ilustra, ¿no? Mm. Porque el karate es diferente porque tiene técnicas diferentes, pero metodológicamente es perfectamente aplicable, ¿no? Por ejemplo, yo en boxeo digo, técnica número uno, un maesuki, lo que llamaríamos un maesuki, ¿no? Técnica número dos, un yakusuki, por ejemplo, ¿no? Un directo. 3, gancho. 4, con la derecha. Quinto, hacia arriba, el parkour. O sea, hay 5 o 6 técnicas y ahora yo las voy a combinar de forma funcional. Por ejemplo, yo puedo hacer, ahora, siguiente técnica, un 2. Mm. Pero vamos a ponerle que el kata está enumerado, ¿no? Que así lo contempla mucha gente. Pero yo puedo hacer 1-8. Claro, Puedo hacer 1-1-3-6. exactamente. Puedo hacer 1-2-3-4-5.
7 y ninguna más, por ejemplo, o uno. Entonces, si cogemos como modelo eso, el kata es perfectamente aplicable también como trabajo de sombra, como tú dices. O sea, para nosotros, ¿qué es el bunkai? El bunkai no es la aplicación exacta de una combinación Literal, exactamente. literal. Y luego, ¿cuántas se puede decir? ¿Cuántos bunkai tiene un kata? Pues, ¿cuántas combinaciones hay? 5. No, 5 combinaciones no hay. Entonces hay 5 bunkai. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a tomar la primera técnica de un kata. Aquí vuelvo a visualizar, no sé qué kata puedo usar como referencia, ¿no? Porque tenemos otra vez el problema de que los katas que nosotros trabajamos son un poquito diferentes. Vamos a poner que yo uso 3 movimientos de la primera combinación, que Mm, es agarrar, tirar, Niseishi, por ejemplo, estándar, ¿no? mm. Que es Teicho, Teicho y luego Suki. Eh, pero luego tomo ese como punto de referencia, pero ahora en vez de hacer la siguiente combinación, veo cuál es la lógica del kata que me hace ver que una técnica de la combinación 8, por ejemplo, entra dentro de ese movimiento. Y entonces puedo hacer a lo mejor esos 2 o 3 movimientos y el movimiento número 20, que es una patada y luego un barrido, por ejemplo, ¿no? Y entonces juego con todas las técnicas de forma que tengan una lógica marcial, obviamente, que no sea una cuestión estética. Y vamos a ver que la primera combinación puede casarse perfectamente con la tercera combinación o incluso con algún movimiento que haya por ahí alejado. ¿Entendéis? Entonces, no deja de ser un trabajo de sombra. Y eso te da la posibilidad de muchos bunkai y además muy funcionales, porque a veces tenemos el problema de que como queremos concatenar, ¿no? Queremos juntar, pues como que no sale porque la organización del kata, tal como está descrito, no es exacto, no es literal. Y por eso tenemos que jugar. Te dice, todas estas técnicas son, toma, como una sopa de letras, ¿no? Y ahora pues crea palabras de todas esas técnicas que aparecen en la kata. Ese es un poquito el trabajo. Justamente, creo que la forma más explícita de explicarlo, de hacerlo, explicarlo fácilmente es cuando dijiste una sopa de letras. Hoy trabajando con Gabriela Sensei, que está en Argentina, eh, le decía que primero tiene que romper con el paradigma percusivo, no ver todo como un golpe. eh, y segundo, justamente ver también el kata como como un cajón de herramientas, ¿no? Y cuando encuentra un clavo, agarrar el martillo, y cuando encuentra un tornillo, agarrar el destornillador. Y justamente haciendo lo que estás explicando, el 1 3 7 8, ¿no? Es donde descubres nuevas aplicaciones dentro del contexto técnico del kata. Que ese es el gran tema que le duele al karate hoy. No sé por qué le duele al karate, pero le resulta literalmente imposible al karate hoy trasladar el espectro técnico del kata al kumite. Cada vez que se va al kumite se abandona el kata. Cuando tendría que ser la misma cosa, porque esa es la única razón de existencia que tiene el kata. Es darnos un kumite superior. Nos da un espectro técnico, nos dice, miren, todas estas son las técnicas que pueden usar. Y nosotros en el karate no usamos ninguna, nos quedamos con el Yonsuke, Gyakusuke y un Mageri. Este, y bueno, después se empiezan a inventar cosas como la patada del escorpión y yo qué sé, que poco y nada tienen que ver con el karate que nos llegó a nosotros. Son inventos hechos para la competencia. Este, pero aparte nos lleva a que el último punto que tenemos en este capítulo, que es justamente la exploración de los ángulos y líneas de desequilibrio que nos aporte una ventaja especial, ¿no? Porque haciendo este tipo de cosas, de repente te encontrás que estás posicionándote de formas nuevas que te permiten tener una ventaja estructural sobre el oponente, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Espacial, Jorge, Mm. en este caso es especial, no espacial. Sí. Evidentemente, el kata te está ofreciendo constantemente reajustes, digamos, ¿no? Por eso hay diferentes direcciones.
Eso, eso no es una cuestión de acabar en el mismo lado donde se empezó. No es tan simple. Justamente, por favor. Sino que lo que te está diciendo es que hay una energía en un sentido y tienes que cambiar para sacar una ventaja, ¿no? Te está dando 2 opciones. Una, la posibilidad de que tú estés en ventaja, por eso el kata sigue para adelante o las técnicas siguen para adelante, o te da la posibilidad de cambiar de ángulos y de cambiar de giros, ¿no? Para volver a recuperar el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, constantemente está pasando en el kata. Hay un reajuste constante de técnicas, ¿no? La gente que tiene menos experiencia está en un punto y pasa de ese punto al otro. Como ahora hay que ir al centro, ¿no? Ujú, Y de un ángulo de 45 grados voy al centro. Y luego pateo y hago yakuzuki. De luego hago ushiyuke, pateo y hago yakuzuki y luego hago morote. No, mm, no es el caso. Es que yo estoy allí en ese ángulo y saco ventaja yéndome para el ángulo central, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy a la espalda del oponente, etcétera. Es una constante que se hace en las catas, pero no se tienen en cuenta. Porque lo que te busca, uno se queda bloqueado en el embusén. De hecho, incluso te dicen, no, no, 45 grados exactos. No sé, porque claro. no te marca el espacio, te marca la línea, ¿no? Justamente, aparte, se olvidan de que el espacio es relativo. ¿A qué es relativo? Al oponente. O Su sea, punto de desequilibrio, su punto fuerte, su punto flojo. claro. Y una de las cosas que por las cuales nosotros dos siempre hablamos, decimos, están los katas y están los katas de Aragaki y Gokenki, los ponemos en otra clase porque, por ejemplo, una constante de los katas de Aragaki y de Gokenki es los cambios direccionales de 90 grados. O sea que vas para acá y hiciste pam, pam, pam. O sea que, y justamente porque, bueno, porque eso te permite la exploración de los ángulos y las líneas que nos aporta una ventaja espacial, porque estamos entrándole al oponente en un ángulo, especialmente un ángulo débil, o retirándonos en un ángulo, a un ángulo fuerte. Y en el karate moderno tenemos la constante siempre de ser lineales, cuando eh, el kata nos está diciendo, no, mira que la forma angular, los ángulos son muy importantes, son vitales. Este, incluso digo, los cambios de ángulos están hasta en los Heian, en los Pinan. Mm. eh, eh, pero se ignora esa información. Es como que, bueno, se baila de esa forma, esa es la danza tradicional, y después hacemos otra cosa, ¿no? Eh, y es casi como que se hace por tradición, no tiene función ya. Eh, Cuando nosotros decimos, apuntamos constantemente a sí, a que tiene función, que tiene una función vital, central. Pero parece como que hablamos en chino, porque la gente está tan aferrada a ese paradigma de comprensión de lo que es el kata, que les impide acceder a un nivel más profundo, pero mínimamente más profundo. Se quedan en la repetición de una coreografía y las aplicaciones que encuentran son una aplicación literal de la coreografía. Y ese es el que te puede traer en problemas porque las coreografías que nos han llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy, han pasado por muchas manos y han sido, especialmente cuando entramos en la carrera de estilos, se han tuneado simplemente para diferenciarse muchas de veces, ¿no? No a tipo... eh, ay, me olvidé el nombre del maestro ahora. Uno de los maestros ancestrales del karate okinawense, que cuando veían a sus alumnos todos sabían que eran de él. ¿Por qué? Porque él tenía una estructura física muy endeble, era muy chiquito, muy liviano, entonces adaptaba a los katas a su capacidad física y a las estrategias que su capacidad física le imponía. Y entonces era fácil de ver, eh, esta persona viene de este maestro porque eh, tenía una forma muy particular. Pero eso sería, hoy eso es imposible porque un kata tiene que ser ejecutado de una forma y si no, lo estás haciendo mal. Directamente queda definido como mal hecho.
y no podrás avanzar en tu examen o no podrás ganar una competición, ¿no? Si los maestros, si se creen en esa idea, que yo la creo, que el kata es una información, es el resumen de un sistema, de un estilo, como quiera llamarlo, o del conocimiento del maestro, sería limitar mucho o dudar de la capacidad que tenía el maestro de karate, ¿no? Que era Exactamente. solamente hacer un Gedan Barai, un Yakosuki, un Oizuki, y sabemos que no es así, ¿no? En los contactos, por ejemplo, en los sistemas de contacto, existe una cosa que se llama, no es cambia de guardia, sino pasar a guardia, ¿no? Entonces, la gente que hace un sistema de Jujutsu que se llama Jujutsu, donde se acaba contactando casi siempre el cuerpo con el cuerpo a cuerpo, porque uno tiene un sable y el otro tiene un bastón, el sable es más peligroso, sabe que tiene que salir siempre de los ángulos, pero controlando al oponente. No es quitarse, digamos, ¿no? Es pasar de un ángulo de desventaja a un ángulo de ventaja. Y eso le impide al otro usar su sable de forma eficiente, ¿no? Y esto yo lo veo en los katas constantemente, que existe esa información también en los katas, ¿no? Cómo controlando al otro yo cambio de ángulo. Siempre mantengo la ventaja para que el otro no use sus herramientas. Pero si observas un kata más estandarizado, hay un vacío entre un punto y otro. Hay vacíos, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Y, y pasa de un punto a otro sin pasar nada. Es imposible que en un combate cuerpo a cuerpo puedas vaciarte, o sea, no puedes aflojar cuando el otro te acerca porque te acaba alcanzando, ¿no? Entonces, es importante también observar que esos elementos tácticos también están en los katas y se ven constantemente, como dice Jorge, incluso en los pinan, ¿no? Incluso en los pinan. Claro, pero incluso si esto nos ha pasado muchas veces en el podcast, si uno pregunta, ¿para qué sirve el kata? La gente tiene, y cuando digo la gente estoy hablando de séptimo dan para arriba, eh, las respuestas siempre son superficiales. Es para el balance, el equilibrio, la potencia, la fuerza en las piernas. eh, Nunca te pueden decir qué atributos marciales te da un kata. Porque todo eso que dije, el balance, el equilibrio, la fuerza en las piernas, si querés tener equilibrio, balanceás sobre algo. Si querés tener fuerza en las piernas, hacés pesas con el tren inferior. Digo, em, todo lo que se le atribuye al kata es de tan mala calidad que todos esos atributos que dicen para qué es lo que sirve el kata se pueden hacer 1000 veces mejor con metodologías específicas. O sea que para mí es un insulto al kata lo que están haciendo. Porque el kata puede mucho más, pero como no lo saben, eh, siempre te dicen ese tipo de salvajadas que para mí es un monumento a la ignorancia. Que me digan que a mí que un kata sirve para crear fuerza en las piernas. Pero muchacho, hago 50 squats por día, agarro mucho más fuerza que haciendo 50 katas por día. Digo, digo, es inigualable. Entonces, me parece que se esconden tras palabras muy grandes y títulos y grados, cuando realmente lo que hay es un gran agujero de ignorancia, porque es, un, es una actitud reduccionista del kata. Reduce el kata a pequeños logros físicos No, pero que no tienen nada tampoco, que ver con nada. ¿Cómo? tampoco, no, digo que tampoco, logros físicos poco, porque al final, cuando va cumpliendo edad, el cuerpo se le nota que no la trabaja mucho. Quiero decir que si hace solamente ese tipo de ejercicio, cualquier persona que haga pesa en un gimnasio, que vaya a hacer cardio, mantiene el físico o incluso cada vez está mejor. Y hemos visto que es al revés, o sea, toda esa fuerza que se supone que genera el kata en el tren inferior cuando lo haces, mm, después no se ve el resultado. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso, obviamente. Ahora, si hace 1000 catas y te pones unos zancos de hierro, pues claro, pues lo vas a trabajar, ¿no? Pero no es el propósito del kata.
Bueno, entonces seguimos, ¿no? Porque creo que el próximo punto eh, puede ser uno de los más difíciles de aceptar, ¿no? Porque eh, en el karate hemos fomentado eh, una cultura de la falsa marcialidad. ¿Y por qué le digo la falsa? Porque es postureo, ¿no? Poner cara de malo, gritar alto cuando estás haciendo kata, ¿no? Kosuhiko. Ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con nada. Pero se ha impuesto en la cultura del karate, especialmente a través de la competencia de kata, por ejemplo, ¿no? Y a lo que me refiero es, y por eso se ha establecido como que hay una intención en el kata, ¿no? Que es todo, completamente al máximo, tirando con todos los cañones a la vez. Y entonces a lo que me refiero, el punto que se viene encima, y me gustaría saber cuál es tu comentario sobre eso, Pepe, es el kata con cambios de intención. ¿Qué me decís? Bueno, imprescindible. Es otro de los elementos internos, ¿no? Igual que el Go y el Yu puede ser un elemento externo a nivel físico. Este sería un elemento a nivel interno. Si yo ya en mi vida diaria voy a ejercer una actividad o varias a la vez, dependiendo del tipo de actividad, mi intención va a variar. Pues mi cuerpo, mi mente, mi estructura, todo se va a organizar en función a esa actividad, ¿no? No es lo mismo una actividad intelectual, por ejemplo, donde mi intención va a estar concentrada en algo, que si es una actividad física dura o donde necesito hacer un esfuerzo. Eh, esto lo sabemos de forma natural por pura necesidad, o sea, pura supervivencia. En el karate defendemos igual que golpeamos, pateamos igual que tiramos, empujamos igual que, que, que proyectamos, o sea, usamos una misma. Yo diría que no se usa ni siquiera una intención, Jorge. Yo creo que es demasiado pretencioso decir intención. Yo creo que es que no se usa intención, porque si se usara la intención, por propia inercia del trabajo, acabaría teniendo ciertos resultados. Es decir, si yo quiero empujar a alguien, a lo mejor, y pongo esa intención, cuando llevo varias veces empujando, me voy a dar cuenta que tengo que poner el cuerpo de otra manera, ¿no? Mm. Entonces, y entonces acabo empujando, ¿no? Si uso la intención. Esto en el mundo de las artes chinas está claro, Ji, ¿no? Es decir, la mente dirige el cuerpo. La Ujú. intención, primero el cuerpo se organiza, ¿no? En karate, como todo es fuerza, todo, pues yo te hago un Gedanbarai contra un Nukite, igual que contra un Maegeri o un Mawase, ¿no? Evidentemente hay un desorden de intenciones, no hay una intención, hay un desorden de intención. Justamente a eso me refería, porque, como decías tú, que según la intención del cuerpo se ordena, es que de el mismo gesto técnico varía en su ejecución, varía en su energía, varía en su estructura, de acuerdo a la intención que le estés imponiendo, ¿no? O sea que si utilizas lo que hoy, por ejemplo, podríamos denominar como un suki, si lo utilizas con la intención de que estás empujando, va a ser otra el orden que haga, otra la forma en la que se ordene tu cuerpo para hacer ese empuje. Si lo que te estás concentrando es en el hiki-te de ese suki, y lo estás viviendo como que estás tirando del oponente, tu cuerpo se va a ordenar de otra forma. El gesto técnico es el mismo, pero tu cuerpo se ordena de forma totalmente diferente para pegar que para tirar, por ejemplo. Mm. Pero es el mismo gesto técnico, no ha cambiado ni un ápice de lo que el gesto técnico. Ahora, la intención hace que tu cuerpo se ordene de otra forma y que la energía sea completamente diferente. ¿No te parece? Sí, obviamente. Vamos, pero esto se sabe nada más que practicarlo. Esto no creo que no es ciencia avanzada, quiero decir. Es que, como decía antes, lo hacemos en nuestra vida diaria constantemente.
No sé por qué el karate va en contra de la naturaleza, cuando precisamente otra de las virtudes que debe de tener el karate es precisamente adaptarlo a la propia naturaleza, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad. Entonces, si yo quiero lanzar una flecha a 20 metros, pues necesito de una manera de colocar el cuerpo y de una intención de un uso de la energía diferente que si quiero lanzarlo flojito al lado, ¿no? La organización es totalmente diferente, aunque el movimiento técnico de cargar y soltar es el mismo. Incluso, digo, imagínate que tengas la flecha en la mano y la quieras ¿Ya? clavar bueno, en el árbol donde la vayas a clavar. El gesto técnico es el mismo de clavarla que de sacarla. Mm, Eh, lo único que varía es la intención. Si vos no tenés la flecha en la mano, el gesto técnico es exactamente el mismo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Estás encontrando diferentes usos para un mismo gesto técnico? Porque si no lo estás haciendo, no estás haciendo karate. Si lo estás haciendo, estás abriendo el libro del karate y te van a florecer un montón de nuevas posibilidades operativas, de aplicación del kata que estás estudiando. En vez de repetir, es como que te dan el abecedario y vos estás A, B, C, D, A, B, C, D. Nunca vas a aprender a leer. Nunca vas a aprender a escribir. Nunca vas a poder apreciar lo que es la literatura. Porque nadie aprecia la literatura después de deletrear el abecedario toda su vida. Hay que trascender el abecedario. El abecedario es una puertita de entrada, pero si te quedas golpeando en la puerta, no llegas a nada. Y mm. esto es fundamental en el estudio y la comprensión del karate, y específicamente del kata y su función dentro del karate. Lo que pasa es que el kata se trabaja en líneas cerradas Mm, y eso impide una expresión más abierta. Por ejemplo, por eso es importante, como siempre decimos, golpear sobre algo. El saco, por ejemplo, es un elemento que para mí es fundamental para la comprensión de, no solo para la potencia, sino para la comprensión de la intención también, por ejemplo. Cuando uno no sabe mucho sobre cómo pegar al saco, en mi caso, cuando entré a boxeo, casi siempre piensa en pegar al saque con fuerza, mm, es energía, ¿no? Y sin embargo, la misma técnica se utiliza para pegar con potencia, para pegar en movimiento, para pegar quieto a corta distancia, para pegar con velocidad, para pegar con precisión, para pegar abriendo ángulos, para pegar de contra cuando una energía viene hacia ti. Entonces te da un montón de información. ¿Por qué? Porque el saco es un elemento vivo, ¿no? Que está ahí. El kata, como se hace al aire y además en líneas cerradas, en líneas muy lineales, o sea, perdón, en direcciones muy lineales, entonces, claro, acaba coartando también la libre expresión, que se puede trabajar también. Por ejemplo, el primer ageu que imaginaros, ¿no? Algo sencillito que yo hago con los niños. Hago defensa baja y ageuke, ¿no? En las líneas centrales del pina. Pues la defensa baja sería apartar el brazo del otro y el otro lo que hace es pegarle en el cuello. claro. Es el primer AGU que es una. Entonces, cuando yo le digo que lo que tiene que es apartar y luego, antes que agarrar la pierna y pegarle en el cuello, su cuerpo se pone de una manera concreta, sin mucha estructura, todavía no muy bien, ¿no? Pero la intención ya se ve ahí, ¿no? Que lo que quieren es pegar. Y los otros digo, bueno, pues imagínate que te agarras, aparta y lo vas empujando, ¿no? En vez de golpeando. Y entonces su cuerpo es como la sensación de empujar con los antebrazos al cuello, ¿no? Entonces se sugiere eso y se puede trabajar, pero aún así hay catas que tienen cierta dificultad para trabajar eso que decimos, ¿no? Bueno, Como esto es, están, tal como están diseñadas, ¿eh? Por eso yo hay catas que no las hago, digo, es que no me aporta la información, ¿no? Que necesito. pero aparte tenemos los mitos, por ejemplo, ¿no? Porque cuando se crean generalidades, como por ejemplo, la espalda debe estar siempre recta. Y esto es, digo, es general en el karate, que donde no tenga la espalda recta te critican. Cuando sabemos a ciencia cierta que en en la mayoría de los casos donde estás aplicando fuerza en una dirección,
necesitas ordenar el cuerpo para que transmita esa potencia. Y no lo puedes hacer con la espalda recta. No lo puedes hacer. Es físicamente imposible. Pero se ha creado el mito de que la espalda debe ser siempre recta. Eh, y se identifica como que no es karate si no tienes la espalda siempre recta. Cuando es una generalización arbitraria que nada tiene que ver con la realidad. Y cuando uno agarra, por ejemplo, los katas de Aragaki, ves que eh, si tenés esa visión, hace barbaridades en el kata de Aragaki, ¿no? Inclinaciones así, ese tipo de cosas que con ese criterio arbitrario generalista eh, son imposibles. En cambio, son katas que son Mm. precursores del karate. Mira, en Tai Chi, Jorge, como tú sabes, hay 4 estilos principales, ¿no? Que son el Shen, que es, digamos, el más original, el Bujang, el más, digamos, más universal, el Bu y el Sun, ¿no? Que se dice que el Bu es el que mayor intención tiene y el Sun es más marcial. Eh, todo el mundo que practica Yang mantiene esa espalda recta, excepto algunas escuelas que hacen un poquito más inclinado, porque es un Tai Chi muy estandarizado, es un Tai Chi que se ha creado Normativo. para normativo, que se creó en Pekín para el público en general, ¿no? Pero si observas el kata, el Bu, el estilo Bu, buscarlo por ahí si queréis, eh, la espalda Claro. siempre se trabaja hacia adelante, con la intención hacia adelante, o sea, la intención y luego la organización del cuerpo, ¿no? Y el swing es mucho más elástico, ¿no? Y el supo trabaja también un poquito más inclinado, ¿no? Ahí es donde se ve que está buscando transmisión, ¿no? No está buscando estética. Entonces, como punto de comparación, si estáis interesados, busca estilo Wu y vais a ver cómo trabaja con esas intenciones de cómo el cuerpo va adaptándose constantemente a las demandas, ¿no? Que exige cada técnica o cada aplicación. Justamente. Y eso, bueno, nos lleva al último punto del día de hoy, que, como si se dan cuenta que ha habido una temática central aquí, que es eh, el explorar los cambios, explorar las variantes. Bueno, lo último que nos quedaba es los cambios de energía, los cambios espaciales. Estás llenando espacios, estás vaciando, estás trabajando con mano pesada, estás trabajando con el látigo, estás trabajando con un martillo. O sea, ¿qué tipo de energía estás generando? Em, y qué, en qué posiciones situacionales lo estás haciendo. Estás evadiendo a la vez que estás golpeando, estás entrando linealmente, estás dándole un ángulo, estás extendiéndote o estás contrayéndote. ¿Con qué intención táctica lo estás haciendo? ¿Y qué forma de energía estás utilizando? Pues se puede golpear de diferentes formas. Si lo que quieres hacer es golpear, por ejemplo. Hay todo un estudio sobre eso, ¿no? Cambios de direcciones, por ejemplo, cambios de altura, eh, combinaciones de ambos, ¿no? Desde que estoy trabajando en martillo de momento me convierto en algo más suave, el látigo, que también hay combinaciones ¿Mm? que se expresan de esa manera, ¿eh? Que estás trabajando y duro y de momento relaja y de momento otra vez te vuelves duro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese trabajo de cambiar constantemente ya trabaja a un nivel mucho más profundo de lo que es el conocimiento, evidentemente corporal, de conciencia corporal y también bueno, está trabajando con niveles de experiencia ya un poquito mayor. Y además esto lo vas a usar constantemente en un combate. Si haces combate habitualmente, lo que te va a aparecer son estos puntos, ¿no? Llenar el espacio siempre para no vaciar. Da igual que esté cerca o lejos, lo tienes que llenar y trabajar, bueno, con diferentes Lo que pasa látigo que, martillo, ¿no? Sería Tesui o Kaishoken, por lo que pasa ejemplo. que cuando nosotros decimos llenar el espacio, la gente no entiende de qué estamos hablando. Porque decís, lo estoy llenando, estoy parado acá, estoy llenando este espacio. ¿No? Sí, es posible. Lo que se trata es eh, de
generar el espacio del oponente o generarle vacíos al oponente. eh, Generar el espacio entre los dos, en el espacio estratégico. Mm. Y esto se hace, se explora o se descubre dentro de los katas, ¿no? Y después hay que sacarlo del kata, hay que expanderlo, hay que abrirlo, hay que descifrarlo fuera del kata, no se puede hacer dentro del kata, pero está ahí. Aquí las sensaciones juegan un papel importante Claro. también, ¿no? De cómo yo, no estoy y la intención, por supuesto, no estoy aquí dentro, sino que la sensación que tiene como que: "Uy, a este no me acerco porque que ocupas un espacio mucho mayor", ¿no? Esto es un ejemplo que se pone mucho, por lo menos en el mundo que yo me muevo. En aikido se usa más quizás en la esfera de Sibadón, ¿no? En Mm. el movimiento. Tú estás así con los brazos cruzados, con las piernas abiertas y lo que abarca alrededor de una esfera, ese es tuyo, ese es tu espacio personal, ¿no? Entonces, se dice que la gente que tiene más ki, estábamos hablando de Aikido, ¿vale? Que tiene más ki, esa esfera que al principio abarca centímetros físicos, se amplía, ¿no? Es como que se va ensanchando. Entonces, la sensación que uno tiene cuando alguien tiene presencia es que como que siempre está lejos, ¿no? Cuando quiero atacar y siempre está cerca cuando él me quiere atacar, ¿no? Esa sensación que se tiene, ¿no? A mí me pasó con un alumno que tenía menos experiencia, menos nivel, más ego, que un día pues digo, venga, vamos a combate. Quedé con él para practicar y una de las cosas que hicimos después de KT eso fue combate y para bajarle un poquito el ego, ¿no? Eh, y él lo que me dijo es que, dice: "Es que noto como presión, como que no te puedo tratar fácil", ¿no? ¿Entiendes? Esa sensación. Evidentemente había diferencia de nivel, ¿no? Pero, esto es importante, el control del espacio se trabaja en todas las artes, menos en karate, que se trabaja en 4 direcciones, no en 3 dimensiones, ¿no? O Claro. en 8 dimensiones, pero no en 3 dimensiones. Es que confundimos direcciones con dimensiones. eh, y, y no es así. Este, pero incluso digo, también al nivel energético hay grandes diferencias cuando se trabajan con ese tipo de cosas. Yo hace como 20 años o 25 años, me acuerdo, fui a un seminario eh, de multiestilos, porque venía uno de estos maestros del Kyushu, bueno, que al final me terminé yendo porque el maestro en determinado momento empezó a apuntarle a su ayudante y él apuntaba para allá, el ayudante salía volando para allá, y después apuntaba para allá y salía volando para allá. Así que ahí me retiré. Pero, pero antes de retirarme, me acuerdo, veníamos de un montón de estilos diferentes y me pusieron con un hombre de uno de estos estilos que se premian a sí mismos de ser un estilo bien duro, de contacto pleno y ese tipo de cosas. Y teníamos que intercambiar golpes para ver, para experimentar el golpe del otro. Entonces él, bueno, me pegó un buen golpe, una buena piña en el pecho. Bien, la sentí, estuvo bueno, fue muy bien dada. Y yo le pegué despacio con una mano pesada y el hombre se retiró porque no estaba acostumbrado a la penetración que te da la mano pesada, que inclusive puede hasta ser medio lenta en comparación con eh, ese golpe normativo. Este, y no lo digo para decir que yo pegué fuerte, lo digo para decir que el método funciona, que es diferente y que tiene efectos diferentes. O sea que tenemos que explorar eso. Y ese tipo de información también está en el CAT. Es un contexto que nos permite explorar este tipo de cosas. Con el mismo gesto técnico. La técnica, la expresión técnica no cambia. En los parámetros técnicos, por así decirlo. El gesto es el mismo. Las cualidades energéticas de cuál imbuimos ese gesto técnico varían con la intención. Y bueno, hasta aquí llegamos, estamos 1 hora y cuarto. Hoy fuimos eficientes, efectivos y concretitos. Así que bueno, los invito a seguirnos en las redes sociales, a darle un me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. Y nos pueden seguir también en los
las plataformas de podcast como Spotify, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te invito a que nos sigas por las redes sociales, tanto por nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. También te invito a seguirnos en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, etcétera, si prefieres escuchar nuestro contenido. También te invito a que apoyes la producción de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, que nos puedes comprar un Buy Me a Coffee siguiendo el código QR que ves aquí en la esquina de la superior de la pantalla. También te invito a que nos apoyes a través de YouTube comprándonos un super gracias. En nuestra tienda de Buy Me a Coffee también puedes comprar videos de los entrenamientos internacionales que hemos llevado a cabo, puedes comprar videos de catas y puedes también eh, comprar entrenamientos privados, clases privadas con los instructores de karate funcional. También te invito a que veas los productos que tenemos aquí abajo, que son los productos de la mercancía personalizada de Podcast Dojo, donde puedes comprar ropa, tazas, carteras, etcétera, etcétera, con el símbolo de Podcast Dojo. Todas estas son diferentes formas de apoyar la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido posible.